sistema osteoarticulo muscular y que además su examen es el día jueves. Entonces, pues yo traté de recoger lo más importante del tema, ¿no? Para que puedan entenderlo, digerirlo y aprender, que es muy importante, ¿no? Sé que la preocupación de muchos tal vez es aprobar, ¿no? Yo quiero aprobar el examen, quiero tal que es el de aprender, ¿no? Y aprender pues significa retener la información 2, 5 años después, ¿no? Eso es aprender. Ya. Entonces, el contenido básico de ahora, pues, se divide en 3 partes, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, uno que otro caso modelo, ¿no? Sí. Y pues vamos a hacer todo el apartado que es anamnesis y examen físico. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. O creo que es porque puse silencio. Sí, ya. Sí se escucha. Ya, listo. Ya, entonces, desde per se, es extenso, ¿no? Aprenderse todos los huesitos, todas sus partes, aprenderse los músculos, origen, inserción, es extenso. En semiología, al ser tantas partes, también es extenso, ¿no? Si se habrán dado cuenta, habrán revisado que son unas 30 hojas, ¿no? 60. ¿Qué debemos recordar de esto? Que pues, el sistema osteomuscular se ocupa básicamente del movimiento, de esa capacidad de poder caminar, correr, saltar, ¿no? Pero también tiene funciones escondidas, ¿no? Funciones vitales, como es el de mantener la temperatura corporal, formar sangre. También sabemos que nos movilizamos gracias a un sistema específico, ¿no? Que es el de las articulaciones, ¿no? Las articulaciones, como sabemos, se dividen muchas, ¿no? Troqueares, en gingivo, ¿no? Articulaciones inmóviles, etcétera, ¿no? Pero las que tú debes recordar, el del hombro y el de la cadera, ¿no? Asimismo, aprovechando esta imagen, observamos que tenemos ligamentos, tenemos tendones y tenemos las bursas, ¿no? Es un diseño extraordinario el del cuerpo humano, ¿no? En fin. También muscular, ¿no? La amante apasionada del sistema osteomuscular es el sistema nervioso. Nunca te olvides de eso, ¿no? Entonces, cada vez que tú escuches sistema muscular, tienes que relacionarlo con sistema nervioso. Van juntitos de la mano, no se pueden separar, ¿no? Ya está. Y bueno, los dermatomas pues son las raíces nerviosas que emanan de la columna vertebral. Bien, acá tenemos una imagen de lo que es rodilla, ¿no? Y pues observamos una rotura del ligamento anterior, ¿no? Que esto es muy como en fútbol, ¿no? Y hay uno que otro caso por así. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esa ponencia es que cuando tú escuches sistema óseo, artículo muscular, cuando tú estés en el hospital, tienes que pensar que el paciente va a venir por dolor, básicamente, ¿no? Doctor, me duele mis manitos. Médico general, pues vas a decirle, ok, está bien, está bien. Y vas a tener que escoger 2 caminos, ¿no? Yo voy a derivar a ese paciente a reumatología o traumatología, ¿no? El sistema osteomuscular, hablando ya de especialidades, pues, traumatología, por ejemplo, un señor se cortó con una hacha, ¿no? Y se cortó su brazo, ¿no? Viene sin brazo, ¿no? Cargando su brazo, traumáticos, como están acá, como se ve acá, se ocupa el traumatólogo, ¿no? Mientras que hay otro grupo de pacientes que vienen por dolor también, pero es un poco más disimulado, ¿no? Un poco más, pero a la vez es un dolor intenso, ¿no? A este grupo de pacientes, al tratarse del sistema osteoarticulomuscular, pues se deriva al área de reumatología, ¿no? Que afectan a los tejidos nobles, tejidos conectivos, ¿no? Entonces, entrando ya, haciendo esa pequeña diferenciación, ¿no? Pues podemos dar como introductorio ya la clase de ahora, ¿no?
El sistema articulomuscular, como les dije, no se divide en apartados, sistema respiratorio, si se han dado cuenta, ¿no? Está dentro de las partes generales, está al principio del libro. Y es que sí, es uno de los primeros sistemas que se evalúa al entrar, cuando vemos al paciente y cuando lo observamos. Entonces, vamos a poner un pequeño casito, ¿no? Imagínate que ustedes están dando, ¿no? Y les llega así, ¿no? Paciente femenina de 41 años con poliartralgia, ¿no? O sea, le duele más de una articulación. Allí especifica que es más de 11 articulaciones que le duelen, ¿no? Es un dolor generalizado desde hace 4 meses, el sueño disminuido, resalta dolor en hombro de con los movimientos, ¿no? Y te dicen, ¿y cuál es el diagnóstico? ¿Qué enfermedad? A ver, ahí escribe en el chat o piensan en tu cabeza, a ver, ¿qué enfermedad crees que sea? ¿No? Ojo que eso es repaso, chicos, ¿no? ¿Será una artritis, una artrosis? ¿Qué podría ser? ¿No? El asunto es que cuando tú escuchas poliartralgias y más de 11 y por un tiempo prolongado, ¿no? Y un dolor generalizado, probablemente se esté tratando de una fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es un evento donde te duele todo el cuerpo, hay puntos gatillos. Asimismo, pues debemos hacer el diagnóstico diferencial de lupus, etc. Ya. Otro caso, te viene en tu examen, pregunta número 2, ¿no? En semiología. Paciente masculino de 27 años, ¿no? Diagnosticado con enteritis por salmonela. Durante sus días de hospitalización refiere dolor generalizado y pesadez osteomuscular en el... A ver, de acá, ¿qué me llama más? ¿No? Hay una enteritis, o sea, tuvo una infección el paciente. Y si tú leíste el capítulo de semiología, ahí menciona, ¿no? Que las artritis o el dolor de huesos, como quieras llamarlo, posterior a una infección, se conoce como artritis reactiva, o también conocido como síndrome de Rey. Lo que está pintado en rojito es importante, ¿sí? Y te puede venir en el repaso, en el examen, ¿no? Al final. Ya, bien, entonces, ¿cómo orientamos todo ese libro? ¿Cómo podríamos resumir todo lo que es sistema artículo muscular, ¿no? El paciente viene, doctor, me duele las manos, ¿no? Entonces, ¿será de causa inflamatoria? ¿O será que me está mintiendo el paciente, ¿no? Entonces, hay características, ¿no? El dolor mecánico generalmente está asociado con el desgaste, ¿no? Personas viejas o personas que hacen mucho esfuerzo físico, que trabajan en la chacra, ¿no? Que están, ¿no? Que es por un desgaste propio. Mientras que el inflamatorio puede pasar desapercibido en cualquier edad, ¿no? Y es inflamatorio, ¿no? O sea, hay calor, rubor, ardor, ¿no? Dolor, los signos típicos, ¿no? Mecánico, pues aparece y va, ¿no? O sea, eh, no necesariamente cuando yo me muevo aparece el dolor en el inflamatorio. O sea, puede ser que estoy durmiendo, puede ser que estoy haciendo mi tarea o mirando la TV y de repente viene el dolor, ¿no? O sea, es esporádico, de inicio brusco, ¿no? Mientras que el mecánico, a sacar mis papas en la chacra y ahí es donde me empieza a doler, ¿no? Mientras que el dolor psicógeno, por cierto, el día de mañana es la ponencia de dolor, entonces, haciendo hincapié a eso, ¿no? Pues siempre hay que creerle al paciente, ¿no? Por ejemplo, muchos doctores mencionan que todo me duele la espalda, pero en realidad están mintiendo, lo único que quieren es descanso médico, ¿no? Entonces hay que saber también diferenciar cuándo el paciente miente y cuándo no, ¿no? En fin, entonces, cuando hablemos de dolor, tú te acordarás del famoso Alicia, ¿no? Alicia, antigüedad, localizaciones, relación. Acá es lo mismo. Emplear todas las preguntas posibles, ¿no? ¿Cuándo, dónde, cuál, cómo, qué? Y armarlo de acuerdo a tu historia clínica. Si tú te acuerdas, dentro de la enfermedad actual, tenemos motivo de consulta, tenemos tiempo de enfermedad, tenemos forma de inicio y el relato cronológico, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos esas preguntas. ¿Cuándo empezó el dolor, no? O cuándo, o
o cuándo, en qué parte del día es donde se presentan esos dolores, en la mañana, en la tarde, ¿no? ¿Dónde le duele exactamente, señor? Viene un señor, yo que sé, viejito, ¿no? Me duele acá en el hombro, doctor. Pues. Entonces, ¿te duele dónde? Tienes que preguntar todo eso, ¿no? Entonces, armas tu Alicia y respondes y paralelamente, pues, vas respondiendo cuál es la forma de inicio, cuál es el tipo de enfermedad, cómo inició, el dolor ha empeorado, ha disminuido. Entonces, en simples cuentas, dolor, al momento de tratarse de dolor, ¿sí? Ahora, ¿qué antecedentes nos importan a nosotros? Eh, el paciente le dice, doctor, me duelen las manos, ¿no? Me duelen las manos. Y bueno, yo hace un mes sufrí una litiasis urinaria, ¿no? Tuve cálculos allí, ¿no? A que pues, el paciente está sufriendo de gota, ¿no? Que es un aumento de ácido úrico, ¿no? Y pues este aumento de ácido úrico pues, es sistémico, ¿no? Se está yendo en las articulaciones. ¿Qué más debo preguntar? Señor, ¿usted tuvo alguna infección gastrointestinal o respiratoria? Hace 2 semanas. O, doctor, me dio diarrea, ¿no? Hace un mes me dio una diarrea, ¿no? Entonces, probablemente se trata de una artritis posinfecciosa, ¿no? O síndrome de Reiter o artritis reactiva, como tal. O quizá el paciente, pues, está tomando medicamentos, ¿no? Como es el famoso en sí. Que uno de sus efectos adversos pues, es aumentar los niveles de ácido úrico, ¿no? Y probablemente si suspendemos el medicamento, pues al paciente le va a dejar de doler, ¿no? Bien, entonces también le vamos a preguntar o ver si el paciente sufrió de fracturas o no. Las fracturas o las microfracturas, ¿no? Ya, entonces, resumidas cuentas, debo identificar las características y tipo del dolor, ¿no? Cómo es el dolor, si irradia, es muy fuerte, es localizado, es referido, si te dice me duele doctor en la muñeca, etc. El paso 2 es realizar una hipótesis causal. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Diego, me estás floreando, ¿no? No entiendo. Tienes que buscar una enfermedad que tú conoces, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene artritis reumatoidea y yo no sé como doctor diagnosticar la enfermedad, no, ¿verdad? Es obvio. Entonces tengo que conocer las enfermedades. Y bueno, el día de hoy pues les voy a presentar a una de las más comunes, ¿no? Para que vayan interactuando. Bien, entonces, sí habrán visto en el libro, ¿no? Todos esos movimientos que podemos hacer y podemos medirlas, ¿no? Lo que aprendimos en anatomía, ¿no? Al primer ciclo. Tenemos 3 planos, ¿no? Un plano coronal, sagital, transversal, y tenemos ejes, ¿no? Eje vertical, transversal y anteroposterior. ¿Para qué me va a servir esto? Al momento de tú tener a tu paciente ahí al frente y al momento de realizar el examen físico, ¿no? Tú te imaginas al paciente, ¿no? Que haga los movimientos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo del plano coronal y le voy a pedir al paciente que, pues, en ese mismo plano levante sus manitos, ¿no? Movimiento que se conoce como abducción. Y si baja, se conoce como aducción. Ahora, si yo me acuerdo del plano sagital, pues me voy a acordar de extensión y flexión. Esto es obligatorio al momento de un paciente. Bien, eso se ha repetido. Ya, entonces, dentro del examen físico, vamos a ver 4 cosas. Vamos a inspeccionar, vamos a palpar, vamos a ver los movimientos y vamos a conocer algunas maniobras. Si tu abuelita te dice, Diego, o no sé, Stephanie, me duele la espalda, hijo, tú que estudias medicina. ¿Qué puede ser? Ah, tú le vas a decir a tu abuelita, ah, abuelita, mira, yo me leí el Argente, ¿no? Asistí al repaso y di bien mi examen, ¿no? Entonces, abuelita, yo te voy a hacer un examen físico óseo muscular, ven, siéntate acá, ¿no? Eso le vas a decir a tu abuelita si te dice que le duele la espalda. Que te dice lo mismo, Diego, me duele la cara, ¿qué puede ser? Tú le vas a hacer, te vas a hacer tu examen físico. Sí, siéntate, ya está. Entonces, ¿y qué es lo que vas a hacer? Vamos a inspeccionar, vamos a palpar, vamos a ver sus movimientos y vamos a realizar maniobras. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hay situaciones características, ¿no? Imaginemos
o rash facial y en la parte anterior del tórax. ¿Qué enfermedad podría ser, chicos? Tal vez le viene su examen así, ¿no? Del jueves, ¿no? Una foto así ya. Diagnóstico. O ¿qué podría ser? ¿No? ¿Qué pasa si el paciente... o qué pasa si la paciente viene con su nariz así, ¿no? ¿En qué enfermedades podríamos pensar? No, entonces lo primero que hacemos es inspeccionar al paciente, verlo desde la punta del cabello hasta la punta del pie, ¿no? Es más, siendo un poco maliciosos, hasta deberíamos hacer prejuicios, ¿no? Al momento de ir más allá, ¿no? Por ejemplo, esta persona puede que sea un poco agresiva, me parece, ¿no? O tal vez es divertida, no sé. Entonces, realizar muchas hipótesis, ¿no? Y a la vez inspeccionar al paciente. Esta persona sufre de dermatomiositis, ¿no? Es una afección con un lupus, ¿no? Que también presenta una fase en mariposa, ¿no? Pero acá resalta, ¿no?, lo que es el rash en heliotropo en los ojos. Bien, si una persona viene así con la boca pequeña, tú debes pensar en esclerosis, ¿no? En esclerosis dérmica. Y si una persona viene así, pensar en una vasculitis, ¿no? O lo que se conoce como una granulomatosis de Wegener, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que ver la marcha, ¿no? Cuando tú realices el examen osteomuscular, tienes que hacerlo bailar a tu paciente, ¿no? Mueve las manos, mueve los pies, camina para acá, camina para allá. Tienes que conservados, ¿no? Bien, nuevamente les hago recordar esto, ¿no? El paso 1 es identificar las características del dolor, ¿no? Que es el motivo de consulta más frecuente. Número 2 es realizar una hipótesis causal. O sea, tienes que pensar, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Será un lupus? ¿Será que se ha caído? ¿Será que su novia le ha dado un... Y el tercer punto es actuar. ¿Y a qué me refiero con actuar? Es decir, a diagnosticar la enfermedad. Porque si nos demoramos en diagnosticar la enfermedad, muchas veces ese dolor agudo se va a convertir en un dolor crónico, ¿no? Y en muchos de los casos, pues el paciente va a tener que convivir con ese dolor. Entonces, pasando ya a la columna cervical, o sea, recordarán, pues, las vértebras cervicales en anatomía, ¿no? Pues el primero se llama el atlas, el segundo se llama el axis, bla, 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 ¿no? Su agujero vertebral es triangular, tiene una apófisis espinosa bífida, etcétera, ¿no? Todo ese florito. Bien, ¿qué debemos recordar de acá? La sobreposición, ¿no? Esa es la cara anterior, ¿no?, del cuerpo vertebral. Por los costaditos nacen nervios, ¿no? Por los agujeros de conjunción, así se llama. ¿Cuándo el paciente puede venir por un malestar de este tipo? Doctor, te dice, doctor, mi mano está sudando y tiene... Probablemente el problema no sea su mano, sino sea a nivel acá, a nivel cervical, ¿no? O doctor, ¿no?, mi mano se ha congelado, ¿no? Entonces nosotros debemos pensar rápidamente, ¿no?, de que el problema se encuentra a este nivel, ¿no?, a nivel cervical. Entonces, el primer paso, ¿cuál era? Ver si es de tipo mecánico o inflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, si es mecánico, probablemente el paciente cabecea mucho, es futbolista, ¿no?, tiene una contractura. O si es inflamatorio, tal vez sufre de gota, ¿no? Tal vez no puede hacer rotaciones, ¿no? Recuerden que rotaciones es cuando llevas tu beso francés, ¿no? No sé si han visto. Hacen dos besitos en el cachete, ¿no? Ya, ¿qué pasa si le duele cuando está haciendo ese besito? Probablemente se trate de una gota, ¿no? Porque una de las principales articulaciones que se afectan en la gota es a este nivel, ¿no? Y el paciente se limita en rotación. Si lo puse acá. Doctor, tengo la mano flácida, ya lo que les había dicho, ¿no? Si un paciente viene así con su mano medio rara, ¿no?, medio sospechosa, entonces tú debes pensar en que podría ser a nivel cervical, ¿no? Bien, entonces tenemos maniobras. No se olviden que lo que está de rojo, es importante, ¿sí? Tenemos la purling. Sirve exactamente para lo que les dije, ¿no? El paciente viene así con su mano todo medio rara, ¿no? Y queremos averiguar si es por
compresión del nervio, ¿no? A nivel cervical. Entonces tú dices a tu paciente, siéntate y le vas a hacer la siguiente pregunta. Señor, si el paciente te dice, no, no tuve nada, simplemente me duele la mano. Ah, ya, ahí recién le puedes hacer la maniobra de Spurling. Porque si le haces la maniobra de Spurling a un paciente que ha tenido una caída, una fractura a nivel cervical, lo puedes matar, ¿sí? No te olvides entonces. Entonces al paciente le pides que se siente, pones aplastar, eh, comprimir, ¿no? Comprimir. Y si el paciente te dice, ay doctor, o salta su mano, la maniobra de Spurling es positiva y efectivamente se trata de una compresión a ese nivel. Bien, ahora, otro ejemplo más grosero es la prueba de Addison, ¿no? Donde está dormido, está muerto, ¿no? Y probablemente se trate de una obstrucción a mayor escala, ¿no? Entonces es donde nosotros vamos a aplicar la prueba de Addison. La prueba de Addison básicamente es pedir al paciente que rote su cara hacia el brazo afectado, ¿no? Como se ve acá, y pedir aire, ¿no? Y mientras eso nosotros vamos a palpar el pulso, ¿no? Si el pulso desaparece significa que la obstrucción efectivamente pues es amplia, ¿no? Y si el pulso se mantiene, entonces la prueba de Addison es negativa, ¿no? Y la obstrucción probablemente no sea aquí, o sea otra patología la que le esté tratando, ¿ya? Entonces no se olviden y la prueba de Addison. Bien, entonces tenemos un casito, ¿no? El caso 3, ¿no? Digamos, la pregunta 3 de tu examen del jueves, ¿no? Y te dice así, ¿no? Es un paciente añoso, tiene más de 50 años, ¿no? Y presenta limitaciones de los movimientos cervicales, o sea, no puede mover ni para la derecha ni para la izquierda, ¿no? No puede ser. Y, y además te menciona que no le duele nada, o sea, viene así todo tieso y, doctor, no puedo mover mi cabeza. ¿Pero te duele? No, no me duele, siento que se ha congelado mi cabeza. ¿En qué enfermedad vas a pensar? Vas a pensar en hate. Si leíste el libro, pues es la hiperostosis esquelética idiopática difusa, ¿no? Entonces, si un paciente te viene así todo con el cuello congelado, entonces vas a pensar en quién? En hate. ¿Y quién es hate? La hiperostosis esquelética idiopática difusa. No te olvides, en un paciente mayor de 50 años que no puede mover, pero estaría tratando de un hate, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido conectivo, ¿no? Y pues mantiene tieso todos los ángulos de movimiento del cuello, ¿no? Ya está. Vayamos con otro casito, ¿no? Tu pregunta número 5, ¿no? Semio, ¿no? Ya, exagerando, ¿no? Exagerando. Te dice, paciente de 35 años, con limitación dolorosa de todos los movimientos cervicales y además presenta cifosis. O sea, es casi similar a esto, ¿no? Similar al anterior, solo que en este caso sí presenta dolor, ¿no? Con su cuello así todo congelado, ¿no? Y es un paciente más joven, ¿no? Mira, fíjate, 35 años. Y dice, doctor, cuando muevo me duele, cuando levanto mi carrera me duele, no puedo mover porque me duele, ¿no? Entonces, ¿en qué enfermedad vas a pensar tú? No te olvides, espondilitis anquilosante. Y sí, también es una enfermedad que no hay inflamación per se, ¿no? O sea, que no se puede ver a simple vista, ¿no? Entonces, no te olvides, si hay dolor, espondilitis anquilosante. Si no hay dolor, hate. ¿Sí? Ahora, los que están acá abajo, pues son diagnósticos diferenciales. O sea, nada es absoluto, ¿no? Yo no puedo, con eso sí que esta es una espondilitis anquilosante. O sea, yo tengo que solicitar exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para tu examen de jueves, si te viene una pregunta así, más o menos así, ya tienes al menos una idea, ¿no? Ya, entonces, la espondilitis anquilosante puede afectar a cualquier nivel, ¿no? No puede afectar a nivel cervical. Pero el principio es el mismo, ¿no? Le duele. Cuando mueve a cualquier lado le duele, ¿no? Y además presenta una cifosis, ¿no? Una leve cifosis, ¿no? Como una pequeña joroba, ¿no? Ya. Haciendo el break nuevamente. No te olvides de esos 3 puntos. En esos 3 puntos se resume todo, ¿no? ¿Cómo es el dolor? ¿Le duele o no le duele?
cuál es el grado funcional, ¿no? Este dolor al paciente le permite hacer sus actividades diarias. Tienes que preguntarle, ¿no? Señor, ¿usted puede trabajar con su dolor? Sí, sí, doctor, sí. Doctor, yo no aguanto el dolor, no aguanto, por eso es que estoy acá, doctor, ya no puedo ni trabajar. Ah, ya, ahí sí debemos preocuparnos, ¿no? Y segundo, si vamos a buscar una enfermedad, ¿no? O sea, pues tenemos que conocer la enfermedad, ¿no? O sea, imagínense que nosotros querramos llegar a un diagnóstico sí. Y ese es uno de los obstáculos en el sistema muscular. Hay muchas enfermedades que pueden causar. Hoy día yo te estoy exponiendo las principales. Y bueno, el tercer punto importante es el de actuar rápido o el hacer un diagnóstico precoz. Porque si nos demoramos, el paciente puede vivir con ese dolor toda la vida. Pero si actuamos rápido, ese dolor puede revertirse. ¿Sí? No se olviden de eso. Ya, entonces pasemos a lo que es la columna dorsolumbar. Si me están entendiendo, chicos, creo que ya... ¿Cuánto voy? Media hora creo que exponí. ¿Sí se escucha? ¿Todo bien? Salmola. Ya, Elden preguntó qué es salmola, ¿no? En ese paciente. Salmonela, creo que escribí bien, ¿no? ¿Es acá? No, no es acá. Ya, salmonela, no salmola, es una bacteria, ¿no? Es una bacteria pues que te causa diarreas, ¿no? Si tú tuviese una diarrea, no haya sido salmonela, ¿no? Porque la salmonela te va a causar sangre y moco en las heces, ¿no? Pero en general, cuando tengas una infección, el paciente te dice, doctor, me duele todo el cuerpito, ¿no? Me duele acá, acá. Y hace 2 semanas tuve una infección, ¿no? Ya sea por salmonela, E. coli, tal vez su dolor de manos, su dolor de dos rodillas, haya sido por esa infección, ¿no? O sea, una artritis reactiva, ¿no? Ya. Estamos donde estamos acá. Entonces, sí se entiende, ¿no, chicos? No sé si alguien solito. Aunque igual se va a grabar, ya no hay faltas. Ya, entonces, continuemos. Pasamos a lo que a nivel del tórax, ¿no? Del tórax. Acá el gente menciona que los movimientos son limitados, ¿no? Los únicos movimientos que podemos hacer a ese nivel o que podemos pedirle al paciente que haga en ese momento son de rotación y expansión, ¿sí? Principalmente en el dorso, ¿no? En el dorso. Rotación y expansión. Es decir, vamos a voltear nuestro tórax para la derecha, para la izquierda y vamos a insuflar vamos a tomar aire y pues vamos a poder visualizar si hay algún componente orgánico. Esas son las maniobras, entre comillas, ¿no? Que podemos visualizar al paciente. Si le pedimos que lateralice, pues va a ser más a nivel lumbar, ¿no? En fin, el punto es que acá también debemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Las características del dolor, si es mecánico o... Ahora, así como en el nivel cervical, por acá también salen nervios, ¿no? Que generalmente van hacia las vísceras, ¿no? Hacia la espalda, hacia el pecho, ¿no? Pero que también podrían obstruirse, ¿no? Y manifestarlo en miembros inferiores, ¿no? Doctor, me duele, no sé qué le ha pasado a mi pie, se ha sea un dolor referido, ¿no? O sea, que el dolor no es exactamente en su pie, sino el problema está a nivel del dorso, ¿no? Que es donde sale el nervio. Entonces, debemos pensar que se trata, ¿no? de un proceso mecánico, una obstrucción. Pero si fuera inflamación, ¿cómo sería inflamación? Sí llevar un fármaco, ¿no? ¿Qué es inflamación? Es dolor, calor, rubor, ardor, ¿no? Y algo que me estaba olvidando es que siempre debemos palpar al paciente, ¿no? Y hacer comparativo, el lado derecho con el lado izquierdo. Y cuando estamos hablando de columna dorsolumbar, y si pueden, bueno, si son más conchudos, ¿no? Agarran un plumón y le pintan todas sus apófisis espinosas, ¿no? Todas sus apófisis espinosas para poder visualizar si hay alguna anormalidad, ¿no? Y acá tenemos efectivamente, pues, anormalidades, ¿no? Que podríamos encontrar a una paciente. ¿Qué vemos acá?
el hombro izquierdo está ligeramente descendido, ¿no? Y que el hombro derecho pues está aumentado. ¿Cómo se conoce a esto? ¿Alguien sabe? Esto también les va a venir en el examen, es pregunta cantada, ¿no? Esto se llama escoliosis, ¿no? Cuando hay en el plano frontal hay una ligera lateralización. Las escoliosis, ¿no?, pueden ser estructurales o no estructurales. ¿A qué me refiero? Cuando es estructural es porque la persona ya nació así, ¿no? Es congénito y es difícil de corregir. Pero cuando es no estructural, como este caso, eh, ¿no?, si le pedimos al paciente pues que mejore su postura, etcétera, ¿no? Ahora, si yo estoy en dudas, ¿no?, cuando están en prácticas con sus compañeros, ¿no?, le dices, ya, Pedro, sácate tu polo, vamos a ver si tienes escoliosis. Y tú ves, ¿no?, oye, creo que sí tienes escoliosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le vas a pedir? Le vas a pedir el test. Por favor, agáchate y haz que amarra tus zapatos, ¿no? Mientras él se amarra los zapatos, tú visualizas, ¿no? Y si observas que esta similitud, bueno, que esta asimetría, ¿no?, del emitor derecho e izquierdo, pues, es notorio, sería un Adams positivo. Y sí, una escoliosis per se. Bien, entonces, ¿cuál es la otra anormalidad que podemos observar, que es mucho más común quizá, ¿no? Las famosas cifosis, ¿no?, o las jorobas en sí. Estas pueden ser graves, moderadas o incluso aplanadas, ¿no? Espalda plana. Esto generalmente pues se da en ancianos, ¿no?, es más fisiológico, pero también puede presentarse en situaciones patológicas, como ya vimos anteriormente. ¿En qué enfermedad? ¿Se acuerda alguien? Creo que era con su jorobita. Ya, bien. Entonces, luego de hacer tu test de Adams, ¿no?, a tu compañero, aprovechando que está agachado, ¿no?, vamos a localizar la lumbar 5, L5, ¿no?, a nivel de las... Y vamos a pintarle con un plumón, ¿no?, que sería más o menos a este nivel, ¿sí? Y vamos a agarrar nuestra regla y vamos a medir 10 centímetros y vamos a volver a marcarle ahí en su espaldita. Y le vas a decir, compañero, te voy a hacer el test de Schober, ¿sí? Y decir, el test de Schober es generalmente para cuando le metes todo ese florito, ¿no? El decir ya, ok, ¿no? Entonces, cuando esté de pie, parado, le pintas ahí a nivel de L5, en la apófisis espinosa de L5, y agarras tu regla y mides y le marcas acá. Luego le pides que se agache, ¿no? Vas a ver que pues esta longitud, ¿no?, va a incrementar. ¿Y cuánto es el valor normal? El valor normal es que sea 15 o mayor de 15. Si es así, tú le vas a decir, tu movilidad lumbar se encuentra bien, ¿no? Tienes una movilidad normal, promedio, no pasa. Si fuese un 12, si fuese un 11, ¿no?, si fuese un 13, allí sí debemos preocuparnos, ¿no? Generalmente el test de Schober es más para seguimiento, no es para diagnóstico, ¿no?, para una persona que ya sufre de una lumbalgia crónica, ¿no? Bien, el otro punto, así, de las dorsolumbares, hay nervios, ¿no? Hay nervios. Pues a nivel lumbar también tenemos nervios, ¿no? Nervios. Y probablemente el paciente viene con un dolor de espalda, pero no sea el hueso o la posición exactamente, sino porque hay algo que está comprimiendo, ¿no? Para esto nosotros vamos a usar dos maniobras, ¿no? El paciente se va a echar, va a estar en decúbito dorsal y tú vas a levantarle la pierna, ¿no? Entonces, vemos acá en la primera imagen, el paciente está levantando su pierna y tú imaginariamente, pues, calculas unos 70 grados, ¿no? Y si al paciente le duele, cuando ya está a ese nivel, tú vas a decir que es una maniobra de decir eso, que probablemente el dolor de espalda que tiene el paciente, ¿no?, pues sea por una compresión a nivel lumbar, una compresión del nervio, o del nervio ciático, ya está ya, ¿no? Allí. Se acordarán del nervio ciático en anatomía.
Entonces el paciente va a sentir dolor y como una corriente, ¿no? En toda su pierna. De la CG positivo. ¿Qué pasa si tú le subes la pierna más de 70 grados? Si es una persona sedentaria que no hace deporte, ¿no? Probablemente le va a doler, ¿no? Por la contractura muscular, ¿no? No necesariamente por el nervio. Entonces, es por eso que la CG hace énfasis en los 70 grados. Podemos también hacer un LACG posterior, ¿no? El principio es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo sospecho que mi nervio ciático es la culpable, ¿no? Pero a mi paciente no le duele, no funciona, o sea, la LACG fracasa, ¿no? Entonces, yo voy a proceder a hacer un Bragard, ¿no? Un Bragard. ¿En qué consiste la LACG? Solo que yo voy disminuyendo los grados, o sea, si a 70 grados no le duele, yo voy disminuyendo un poco a 60, a 50, y voy a flexionar sus piecitos, ¿no? Sus 5 dedos del pie, voy a flexionarlos, ¿no? Así como está acá, ¿no? Y si le duele ahí, entonces yo digo que es un Bragard nervioso. ¿Cómo le va a doler? Es como una corriente muy similar al de la CG, ¿sí? Entonces, no se olviden, ¿no? Un LACG positivo o un Bragard positivo pues nos indican un dolor en la región anterior del muslo. Es decir, al paciente le va a doler acá en el muslo, ¿sí? Acá en la región anterior. Me había olvidado, ¿sí? Hagan esas maniobras, tienen que buscar que el dolor pues, sea en la región anterior del muslo. Eso también es pregunta, chicos, la pregunta de examen, ¿no? Ya está. Otra maniobra no menos importante es la maniobra de Neri, ¿no? Si estas fracasan, podemos intentar con Neri, ¿no? Pedimos que se siente y comprimimos la cabeza, y si el paciente siente, pues, ese salpicón, ¿no? Ese salpicón, esa corriente, pues decimos que es un Neri positivo y podría tratarse también de una compresión a nivel del E4, ¿no? Bien, ¿cómo van hasta ahora, chicos? ¿Sí se entiende? Más o menos. Ya terminamos, no se preocupen. Llevamos 47. Sí se escucha y no se entrecorta, ¿no? Espero que sí. Bien, entonces, otra articulación importante es la sacroiliaca, ¿no? La sacroiliaca es un lugar donde no hay mucha movilización, sinceramente, pero hay muchas maneras que se examen, ¿sí? La primera de ellas es pues, la maniobra de apertura, o maniobra de Volkmann, ¿no? Volkmann se asemeja un poco a volcán, ¿no? Y el volcán que tiene una apertura, ¿verdad? Entonces, no te olvides, la maniobra de Volkmann es de apertura, en el que pedimos al paciente que se eche, ¿no? Y pues abrimos, ¿no? Abrimos o empujamos para el fondo, ¿no? Luego tenemos la maniobra de cierre o de Erickson, ¿no? Erickson, donde hacemos un movimiento contrario, ¿no? Intentamos cerrar, ¿no? Como abrazar el sacroiliaco. Otra maniobra, pues, es la maniobra del Patrick del paciente. Pedimos que haga un 4. Y si le duele, pues estaríamos hablando probablemente de una tendinitis, ¿sí? Asimismo, recordar que estas maniobras son válidas siempre y cuando no haya contractura muscular, ¿no? Es decir, que el paciente no haya realizado esfuerzo físico, que haya hecho deporte. Sí, es muy probable esto, ¿no? Entonces, siempre antes de hacer estas maniobras, pues asegúrense de que el paciente pues, no haya hecho deporte, no haya tenido contracturas musculares antes, ¿no? Para pues evaluar esta región, ¿no? La maniobra de la Ensen pues es un poco más modificada, ¿no? En el muslo, flexiona el muslo, y pues su pantorrilla está al aire, ¿no? Si hay dolor, pues se... Paciente femenina de 53 años, con dolor en la ingle, en glúteo y rodilla, ¿no? O sea, viene la paciente agarrándose todo eso, ¿no? El glúteo, la rodilla, ¿no? Y además el dolor no cede con el reposo, ¿no? O sea que mientras la paciente está durmiendo le duele, mientras está cocinando, mientras está, o sea, le duele en todo momento. Y además empeora con la marcha, ¿no? El dolor empeora cuando mueve o cuando camina, pues se pone peor. ¿En qué enfermedad pensamos, ¿no? ¿Qué enfermedad podría ser?
Y acá es donde Argente hace un hincapié, ¿no? Y describe la enfermedad. Si es que llegaron hasta allí y leyeron. Y es que está en una NOA, o una famosa necrosis ósea avascular. Y sí, esta es una situación de emergencia. Cuando ustedes lleguen a cuarto año, ustedes van a escuchar que toda paciente mujer que viene con un dolor abdominal, lo primero que debemos pensar es en un embarazo ectópico. Oh, me duele acá en la barriga, doctor. Tú lo primero que debes pensar es un embarazo ectópico. Pero acá no dice que es una paciente femenina de 53 años. Yo te pregunto, una paciente de 53 años, o más o menos por esa edad, ¿podrá ovular? Bueno, probablemente ya está en etapa menopáusica, ¿no? Entonces, no es muy probable. No es muy probable. Entonces, es un dolor intenso, es decir, no está roja su piel o no hay heridas, etcétera, y viene con un dolor muy intenso, ¿no? Y que aumenta en reposo y con la marcha, lo primero que vamos a pensar es una NOA, ¿no? Una necrosis ósea vascular. Y esto es una emergencia, ¿no? En el mejor de los casos, simplemente poner un más se afecta esa enfermedad, ¿no? En la cabeza del fémur. Bien, entonces es el que tiene mayor movilidad, podría decirse, ¿no? El más útil, es con el que podemos escribir, estudiar, que podemos agarrar el libro, ¿no? No sé. Sí, y debemos recordar que pues tenemos hueso, tenemos músculo y tenemos bursas, tenemos ligamentos, ¿no? Y si un paciente tiene todas las enfermedades que tengan que ver con el músculo, con el hueso, con las bursas, con los tendones, etc., ¿no? E ir haciendo el diagnóstico diferencial, ¿no? Si te dice el doctor, me duele acá, ¿no? En el hombro, y es un dolor donde no hay signos de inflamación, ¿no? No está rojo, está normal, ¿no? Se trata de un dolor, el dolor sea exactamente en el hombro. Probablemente sea una hernia en el diafragma, ¿no? Y esta pues manifiesta si está a nivel. O tal vez un signo, síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos le vamos a pedir al paciente que haga 3 movimientos, ¿no? Que haga abducción, ¿no? Que levante sus manitos, pero así como las polichinelas, ¿no? Lo que hacías en el colegio, ¿no? Lo que no te gustaba hacer en el colegio, ¿no? Levantar. Señora, una por manos para arriba. ¿Qué estamos evaluando acá? Estamos evaluando abducción, ¿no? Ahora, señor, le dice, ¿no? Señor, ponga sus manos atrás, le puedes decir eso. O finja que se está peinando, le puedes decir, ¿no? Ya entonces el paciente finge que se está peinando o simplemente pone sus manos atrás. ¿Qué es la externa? Externa. Y si le pedimos al paciente que ponga sus manos atrás, como es la figura C, estamos hablando de rotación interna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ahora, tú como buen doctor, vas a poner resistencia a esos movimientos, ¿no? Es decir, vamos a tratar de las manos sobre sus brazos y le pedimos que haga lo mismo, pero contra nuestra resistencia, ¿no? Y ya pues entonces el paciente hace lo mismo y si le duele en abducción, probablemente se trate de una tendinitis del supraespinoso, ¿no? Si le duele mientras está peinando o mientras pone sus manos en la nuca y tú le estás probablemente hace una tendinitis del infraespinoso. Y si le duele mientras coloca sus manos atrás, ¿no? Probablemente se trate de una tendinitis del subescapular, ¿sí? No se olviden, chicos. Les voy a pasar las diapositivas de todas formas para que puedan repasar. ¿No? Del examen de semiología de este jueves, ¿no? Que vas a probar con 20, etc. Y paciente de 30. Ya, entonces viene un paciente de artritis, ¿no? Dice en charretera, ¿no?
Es un término argentino que se usa pues cuando algo está muy destruido, ¿no? O como cuando caído. La persona está en charretera, ¿no? Está trizas, ¿no? Está flácido. Entonces, eh, acá se menciona que el paciente pues tiene 38 años y que tiene sus músculos. ¿En qué músculos? ¿Cuál es? Con alternativa B, eh, tuberculosis, alternativa C, NOA, alternativa D, mencionado antes, ¿no? Debemos, no es inflamatorio, ¿no? Cuando les ven acá. Y el diagnóstico es tuberculosis. Primero, por el término en charretera, es un músculo flácido, así caído, ¿no? Segundo, porque hay pérdida de peso, ¿no? No se olviden que las dos patologías más comunes que tienen que ver con la pérdida del peso, pues si les doy una pregunta similar, ¿no? Que perdió peso o que tiene hipoflacidez a nivel del deltoides, del cuádriceps, entonces pues podría tratarse de una tuberculosis, ¿no? Asimismo, antes de tuberculosis vertebral, ¿no? Que se me olvidó mencionar. Pues antes de afectar la columna, viene precedido de síntomas respiratorios, ¿no? Tipo COVID, ¿no? Tipo COVID. Solo que años posteriores, pues el paciente pues empieza a observar que hay deterioro de su columna, ¿no? Entonces, podría tratarse de una tuberculosis conocida como el mal de Pott, ¿no? En fin, el otro punto clave es el codo, ¿no? Eso también les pueden preguntar en su examen. Si yo fuera el doctor González, pues eso les pondría, ¿no? Una fija. No se olviden, tenemos que inspeccionar, tenemos que palpar en ambos brazos, tenemos que hacer una palpación comparativa, a ver si hay signos de inflamación, ¿no? En la primera imagen, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico, no? Una dermatomiositis, ¿no? ¿Sí o no? No, chicos, ¿qué es esto? Es una artritis psoriásica, ¿no? La artritis psoriásica se presenta así, tipo sarna, ¿no? En acá, por ejemplo, tenemos una inflamación, por ejemplo, acá tenemos unos nudillos, ¿no? Eso podría indicarnos una enfermedad viral, ¿no? Molusco infeccioso. Bueno, ya entrando al tema, en el codo nosotros vamos a realizar una maniobra, ¿no? Que se llama la maniobra de Kotzen, ¿no? Si el paciente viene con dolor de su codo, ¿no? O no puede movilizarla, que bueno, el libro menciona que pues esta maniobra se efectúa o bueno, es más frecuente que los tenistas y los golfistas pues vengan, ¿no? Por esta enfermedad. Y pues si se tratara de una epicondilitis, es decir, de la porción lateral del húmero, eh, se diría que es del tenista, ¿no? Pero si fuese una epitrocleitis, o sea, más interno, la porción interna del húmero, pues estaríamos hablando de una afección del Gosen. Nosotros tenemos o izquierda a nivel de la articulación húmero cúbito radial, ¿no? Más o menos ese nivel. Y con la otra mano le vamos a pedir al paciente que ponga su mano en el pecho, ¿no? En el corazón. Así, más o menos a nivel horizontal, ¿no? Y le vamos a pedir o sea, que haga un puñito, ¿no? Un puñito y que pues lo lleve para arriba. Si la maniobra de Cosen es positiva y le duele, estaríamos hablando de una epicondilitis, ¿no? Ahora podemos hacer una maniobra de Cosen modificado, en el que le pedimos que esta misma manito pues se baje para abajo, ¿no? Si le duele arriba, es una epicondilitis. Y si le duele abajo, es una epitrocleitis, ¿sí? Sé que suena un poco confuso, ¿sí? Pero si tienes una buena anatomía y si sabes que el cóndilo es más lateral y la tróclea es más medial, se te va a hacer fácil ubicar, ¿no? La pregunta de anatomía básica, ¿no? Con el cúbito, con el radio, ¿no? Podría ser también una pregunta de examen tranquilamente, ¿no?
Entonces, recuerden que el cóndilo o el epicóndilo se articula con allí podemos hacer una analogía. Ya para no aburrirlos, para ir avanzando, vamos a lo que es muñeca y mano, ¿no? Tú acá debes acordarte de dos patologías, lo que es el síndrome del túnel carpiano o de la secretaria, ¿no? Los que trabajan mucho en computadoras, los que son doteros, ¿no? Para jugar este fin de semana antes de que empiece mis clases, ¿no? Y bien, y debemos pensar también en el síndrome del canal de Guillain, ¿no? En cristiano, cuando hay una afección del nervio mediano, ¿sí? Vamos a emplear dos maniobras, ¿no? La maniobra o el signo de Tinel, ¿no? ¿no? Para ver si el nervio mediano está obstruido, ¿no? O está comprimido. Si le duele al paciente es positivo. ¿Qué más? Vamos a pedirle al paciente que haga la maniobra de Fanny, ¿no? Vamos a pedirle que haga esa posición, ¿no? esa flexión de ambas manos, que pues mantenga todo el tiempo posible. Y si no aguanta mucho tiempo, pues estaríamos hablando de una maniobra Fanel positiva. Ambas, o solo una de ellas, pues es compatible con el síndrome del túnel carpiano. Y generalmente, pues el tratamiento es quirúrgico o de reposo, ¿no? Pedirle al paciente fisiológicamente. Pero generalmente es quirúrgico, ¿no? Y bueno, la otra manifestación es el otro síndrome, la otra enfermedad es el síndrome del canal de Guillain. Cuando tú escuchas todo ese nombre, síndrome del canal de Guillain, ¿no? Te tienes que acordar del pastor Bullón, ¿no? Pastor Bullón. ¿Y qué sucede? El pastor Bullón está enamorado del nervio cubital, acuérdate de eso, ¿sí? Y es que el nervio cubital es el responsable de causar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir el paciente? Va a venir con su dedo meñique y su dedo anular medio, la mitad, pues adormecida, ¿no? Hipoflásica. Probablemente se te el codo que está obstruyendo el nervio cubital per se. Ya está. Entonces, síndrome del túnel carpiano es el nervio mediano y el nervio cubital el síndrome del canal de Guillain. Ya. Ahora, vayamos a tu otra pregunta que te va a venir el día jueves, ¿no? Paciente de 60 años, ¿no? Movimiento que se da reposo y además presenta nódulos de Bouchard y Heberdin. ¿En qué enfermedad pensamos? A ver, es un paciente añoso. Al despertarse, tiene sus manos rígidas y además cuando le duele, ¿no? Entonces, la enfermedad, pues, ya no es la artrosis, ¿no? Es un dolor mecánico, ¿no? Que mejora con el reposo, que aparece a las horas de la mañana, ¿no? Es más en pacientes añosos, en pacientes que hacen mucho esfuerzo físico, que trabajan en la chacra, etc., ¿no? Esto sí va a venir, ¿no? Y si no te viene, pues eh, pues que es la de Heberdin, ¿no? Una enfermedad mecánica. Ahora pasemos con otra pregunta que te va a venir el día jueves, toda esa vaina, ¿no? Y dice, paciente, 32 años, presenta dolor aditivo, migratorio en manos, el dolor no cede a reposo. Es decir, estás con tu novia estudiando medicina, ¿no? Estudiando semiología para el examen, y de repente te empieza a doler las manos, ¿no? Así de inicio brusco, ¿no? No cede a reposo, pero si tú empiezas a calentar esa articulación, te duele, pero tú empiezas a mover tu mano, deja de dolerte, ¿no? Reumatoidea. Ahora, en los casos crónicos, nosotros vamos a observar que pues vienen así los pacientes, ¿no? Los dedos en cisne, dedos en cuello de cisne, ¿no? Esta sí es una etapa crónica, ¿no? De la artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria y que también pues podría manifestarse en una enfermedad gotosa. Acá tengo es un plus, ¿no? Que el Argente explica muy bien, ¿no? Que es la
dermatomiositis, ¿no? Son las pápulas de Gotrón, ¿no? Que son regiones eritematosas en los nudillos, ¿no? Si tú ves una mano así, y si recordarás, al principio también había una imagen de una señora, ¿no? Que tenía todo su pecho rojo y su cara roja. También es patognomónico de la dermatomiositis. ¿Sí? Bien, nuevamente te hago recordar, ¿no? Olvídate de todo lo que te he dicho, pero no te olvides de esto. Osteomuscular, me duele acá, ¿no? Me duele el hombro. ¿Qué debes hacer? Debes identificar el tipo de dolor, cuáles son sus características, es en la mañana, es en la noche, se irradia, no se irradia, será el hombro, será el tendón, ¿no? Debes indagar en todo lo posible, ¿no? Segundo, debes plantear qué enfermedad podría ser, ¿no? ¿Qué enfermedad podría ser? Y tercero, debes actuar lo más rápido, porque al tratarse de un dolor agudo, grave, ¿no? Si no lo atendemos precozmente, este dolor puede ser crónico. Entonces, pues está mencionando. Bien, ya por ir acabando, cadera. Ahora sí, ya vamos a ir acabando, ¿no? Ya, creo que ya dije esa frase muchas veces. ¿Qué es lo que debemos visualizar? La marcha, ¿no? Debemos ver si hay debilidad, ¿no? Generalmente esto ocurre en el fútbol, ¿no? Donde pues, se disloca, ¿no? Imagínate que están jugando fútbol, ¿no? Y se disloca el fémur, ¿no? Se sale de su lugar, ¿no? Doctor, doctor, todos, llamen al doctor, ¿no? Y estás tú, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ay, no. Es evaluar en cadera, obviamente en contexto ya ambulatorio, en clínica, puedes evaluar la marcha, ¿no? Ver si hay alguna asimetría en esto, ¿no? De tratarse así, pues podríamos hablar de una luxación congénita de cadera, entre otras patologías, ¿no? Pues como ya lo hemos mencionado antes, se podría manifestar mediante una lordosis, ¿no? Bien, el otro punto, ya por ir terminando, es las rodillas, ¿no? Las rodillas. Las rodillas pueden tener un origen hematológico, como son las hemofilias, o pacientes que tienen sangrados muy fácilmente, ¿no? Y venir importancia de hacer el diagnóstico diferencial que ya les dije al inicio, ¿no? Reconocer cómo es el dolor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si el paciente viene así? Vamos a realizar dos maniobras, ¿no? La maniobra del choque y la maniobra de la oleada, para ver si pues efectivamente se trata de líquido o es que es la piel misma la que se ha hinchado, ¿no? ¿Sí? Es observar las crepitaciones, ¿no? Tú ahorita que estás sentado puedes hacer la prueba, ¿sí? Colocas, bueno, remángate tu pantalón, tu buzo, coloca tu mano en la rodilla y empieza a hacer movimientos, ¿no? Y vas a sentir como, bueno, si eres deportista, pues vas a sentir como un sonido. Si estos crépitos son gruesos, es porque probablemente estén desgastados, ¿no? Pero si los crépitos se escuchan muy disimuladamente, o sea, son muy finos, ¿no? Y además le duele la articulación al paciente, allí sí debemos preocuparnos, ¿no? Es decir, mientras mayor preocupación o mayor gravedad tiene. ¿Y a qué se debe esto? ¿No? Ustedes recordarán pues que la membrana sinovial y el cartílago, ¿no? Imaginemos que está nuevecito, ¿no? Al producir movimiento no se va a rozar, ¿no? Porque su superficie es circular. Que, o las personas mayores demasiado, pues, finos, ¿no? Son chiquititos, ¿no? Allí sí debemos preocuparnos. Bien, entonces el otro diagnóstico diferencial son las lesiones meniscales, ¿no? Generalmente se da en futbolistas, ¿no? Y es un dolor
un dolor vivo, ¿no? Y con frecuencia, pues, al momento de ver la lesión, el paciente va a decir, no, sentí como un chasquido, ¿no? Bien, la rodilla también puede producirse, o al haber un desgarro allí, puede acumularse. Podemos hacer un estudio de ese líquido, ¿no? Probablemente sea infeccioso o no infeccioso, o probablemente encontremos sangre, ¿no? Abundante sangre en el líquido sinovial de la rodilla. ¿Qué más? El paciente no puede estirar completamente, ¿no? Debemos ver la movilidad, flexionar y extender en, en su totalidad, ¿no? Y nuevamente, pues pensar, ¿no? Si es tendón, es músculo, es hueso, o es un dolor referido, ¿no? Bien, el dolor, primero, confirmar si se trata, ver si le duele al paciente esa articulación o tal vez mayor articulación, ¿no? O sea, es una poliartralgia, ¿no? Tercero, debemos ver si ese dolor es agudo o es crónico, ¿no? Tienes que decirle a tu paciente, señor, este dolor que usted tiene, ¿desde hace cuánto lo tiene, no? Si te dice desde hace años, probablemente sea una artrosis, ¿no? Digo, crónico. Pero si es agudo, hay que verificar y hacer un examen físico completo, ¿no? Además, pues debemos tener en cuenta toda nuestra hoja de la historia clínica, ¿no? De dónde viene, qué come, si fuma, es diabético, si tuvo infecciones, etc. Acomódenlo a eso y pues va a ser muy fácil reconocer. Bien, un rápido aparte, sí, pero no creo que les pregunten eso, ¿no? Que es un poco más, es un poco más llamativo, ¿no? Un poco más, empiezan. Hay un capítulo aparte de sistema muscular que habla de extremidades, que no vamos a profundizar ahora, ¿no? Bien, entonces chicos, eso vendría a ser la exposición del día de hoy. Creo que fue 1 hora exacta. Y pues espero que no se hayan dormido, ¿no? Cuando es óseo muscular es extenso, es amplio, ¿no? Pero todo se resume en esto, ¿no? Viene tu abuelita, ¿no? Hijo, me duele la espalda. Tú le vas a decir, ya, abuelita, siéntate, te voy a hacer el examen físico. Y vas a inspeccionar, vas a palpar, vas a hacer los movimientos y las maniobras. ¿Sí? No te olvides que si una paciente mujer viene con, se le duele todo el cuerpo, fibromialgia, ¿sí? Y es más de 3 meses, fibromialgia. Segundo, un paciente que viene por una infección, acá está, había escrito mano, salmonella, llámese del tubo gástrico o del pulmón o lo que sea, pero tuvo una infección y después de eso viene a consulta porque le duelen las articulaciones, tú debes acordarte pues, que se trata de una artritis reactiva o síndrome de Reiter, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. ¿Qué más? A ver, todo lo que sea de rojito es lo importante y deben acordarse. Ya. Viene un paciente añoso, mayor de 50 años, presenta limitación de los movimientos cervicales y dorsolumbares, o sea, no puede mover su cuello, ¿no? Está tieso, pero no le duele, simplemente no puede moverlo, pero no le duele. Tú en HATE. ¿Y qué es HATE? Es hiperostosis esquelética idiopática difusa, ¿no? O más conocido como HATE, ¿no? En donde no hay dolor, ¿sí? No te olvides de eso. ¿Qué más? ¿Qué pasa si es todo lo contrario? Ya no es un paciente añoso, sino es un paciente adulto, ¿no? Pero le duele todo. Cuando mueve, le empieza a doler bastante. Y además presenta cifosis leve, ¿no? Eso también podría ser clave. Lo voy a poner con rojito, con cifosis leve. Lo que tú debes pensar es una espondilitis anquilosante, ¿no? Ahora, añadido a eso, también, pues, al ser un proceso inflamatorio, podemos añadir lo que es fiebre, ¿no? Acá también podría como
manifestaciones de inflamación, ¿no? Porque son enfermedades. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. No se olviden que la columna dorsolumbar, o sea, la espalda, ¿no? Se limita a lo que es rotación y lumbar, ¿no? Es decir, más abajo, donde es el promontorio, eh, eh, ya hay movimientos de flexión y extensión, ¿no? Y ¿se acuerdan qué maniobras empleábamos para ver la movilidad o cuantificar la maniobra de Schober? ¿Sí? No se olviden, si tiene movilidad, hacemos la maniobra de Schober, agarramos la L5, un pulmón, marcamos, nos agachamos y pues hacemos la medición, ¿no? Si es menor a 15 centímetros, nos preocupamos. Y si es mayor a 15 centímetros, bacán. O sea, está bien, estamos flex. ¿Qué pasa si hay una compresión a nivel de los nervios lumbares, ¿no? Tú vas a realizar la maniobra de Lasseguet y de Bragard. Eso también les pueden preguntar. La maniobra de Lasseguet consiste en poner al paciente de espaldita, ¿sí? Y empezar a elevar su pie. Y el paciente a nivel del muslo, en la porción anterior del muslo, ¿sí? Ahora, no funciona la Lasseguet, ya me voy con la Lasseguet posterior, ¿no? En el que el paciente está de cúbito ventral y pues flexionamos el muslo, ¿no? Si muslo, posterior positivo. Ahora, fracasa la Lasseguet, ya yo me voy con Bragard. ¿Qué es lo que hace Bragard? Es un Lasseguet modificado, en otras palabras, ¿no? Hacemos lo mismo que esto, solo que vamos disminuyendo, vamos bajando 70, 60 y hacemos sentir dolor, pues se trataría de un Bragard positivo, ¿sí? También podemos hacer la maniobra de Neri, que no es más que comprimir, ¿no? Comprimir la columna o aplastar, ¿no? Y el paciente pues va a sentir un corrientón, ¿no? Dos piernas. Si una paciente mujer añosa viene con dolor en ingle, glúteo, rodilla, no cede con el reposo, es un dolor intenso, ¿no? Y aumenta cada vez que se mueve, nosotros podríamos pensar sí en una artrosis, pero vamos a poner en primer lugar a la NOA, ¿no? Que es la necrosis. Necrosis ósea vascular es un dolor que es intenso en glúteo, rodilla, en ingle, no cede con el reposo y aumenta con la marcha. Y es una emergencia médica, ¿sí? ¿Qué más? Eso también. Cuando tu abuelita te diga, ¿no? Hijo, estás haciendo un examen físico, un examen físico completo, tú debes literalmente ponerla a bailar. ¿Y a qué me refiero? A que vamos a pedirle que mueva sus manos, que mueva sus pies, que mueva su cuello, ¿no? Arriba, abajo. Es más, dentro del examen físico completo también que vendría a ser en el hombro, ¿no? Le pedimos que pues levante sus manitos para arriba, que haga abducción, una polichinela, y ahí estaríamos evaluando al músculo supraespinoso, ¿sí? Le pedimos que lleve sus manitos para la nuca, ¿no? Y allí estamos evaluando al infraespinoso, ¿sí? Y si le pedimos que ponga sus manos atrás, estamos evaluando el músculo subescapular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago resistencia a esto, no? Yo digo, abuelita, haz una polichinela, pero tú vas a colocar tus brazos tratando de que no haga la polichinela, ¿no? Entonces estamos en una tendinitis del supraespinoso, ¿no? En la abducción. Abuelita, finge que te estás peinando, ¿no? Entonces la abuelita va a agarrar su mano y va a llevarlo a la nuca, ¿no? Pero tú tienes que hacer una resistencia allí, ¿no? Evitar que lo lleve. Y si le duele, infraespinosa, ¿no? Y lo mismo con el subescapular, ¿no? No se olviden que, pues, básicamente estamos evaluando los músculos del manguito rotador, ¿no? Los músculos conforman el manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, los ya mencionados acá, y el redondo menor. Bien, lo que es de color rojo, acá está, ¿no? Paciente, ya.
músculo deltoides y músculo cuádriceps están flácidos, están atróficos o en charretera, ¿no? Lo primero que vas a pensar es una tuberculosis, ¿sí? Y si te añaden síntomas como pérdida de peso, ya. ¿Qué más? La maniobra de Cosen, no se olviden. La maniobra de Cosen es para detectar una epicondilitis, ¿sí? O una epitrocleitis, ¿sí? La maniobra Cosen con el puñito para arriba y le duele al paciente, epicondilitis. Que está la paciente y lo lleva para abajo y le duele, epitrocleitis. Siempre palpando la articulación húmero cúbito radial, ¿no? Acá, siempre palpando acá, o haciendo presión acá, ¿no? Entonces, con otra mano llevamos para arriba y para abajo, ¿no? Para arriba y para abajo. Si le duele en arriba, epicondilitis. Si le duele abajo, epitrocleitis, ¿sí? ¿Cómo se llama la maniobra? Maniobra de Cosen. Bien, ¿qué más? No se olviden diferenciar una artrosis de una artritis. Creo que está de más, ¿no? Y que en la artrosis, es decir, en ese señor que trabaja con fuerza, que es añoso, ¿no? Generalmente se ven personas de la sierra esto. Puede venirte así sus manitos, ¿no? Con nódulos, los nódulos de Bouchard, que son los más proximales, y los nódulos de Heverde, que son los más distales, ¿sí? Muy distinto a una artritis reumatoide, que son los dedos en cuello de cisne, ¿no? La artritis reumatoidea es un dolor muy distinto al mecánico, ¿no? Es un dolor aditivo, migratorio, no cede a reposo, ¿no? ¿Qué más? Es intermitente desde inicio brusco y puede presentarse a cualquier edad. Ya está. Otro punto importante que pues le va a venir ahí en el examen, en el forms que preparé, pues es la dermatomiositis, ¿no? Las pápulas de Butrón, ¿no? Que vendrían a ser estas. Las pápulas de Butrón son patognomónicas de la dermatomia. Deberías preocuparte porque la dermatomiositis pues, es una infección superficial idiopática de causa no desconocida y pues trae muchas molestias, ¿no? Bien, ¿qué más? Respecto a rodillas, ya lo último, no se olviden las crepitaciones. Mientras más finas sean las crepitaciones, debe haber en ese diagnóstico, ¿no? Pero si es más grave, más tosca la crepitación, probablemente sea degeneración del cartílago mismo, ¿no? Por el movimiento y todo eso. Bien, entonces, paso el... Ops, les voy a pasar el forms. Si hubiese alguna pregunta, pues estoy presto yo a responder. A ver, les voy a pasar para que refuercen, para que no se olviden. ¿Dónde está? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cuántos se durmieron? A ver, digan yo. Yo me dormí. Yo muy bien, ahí está, muy bien. Si aguantan la clase, bueno, deberían aguantar la clase de la doctora, ¿no? Creo que es genial, pues, tienen que estar al 100 allí, ¿no? Mi recomendación es que, pues, para sacarse una buena nota, al menos en semio, repasen las diapositivas de los docentes, ¿no? Y de lo que ellos mismos hablan, memorícenselas. Ya, pues, les voy a pasar el forms, está acá. Voy a compartir también para los chicos que no estuvieron, para sus compañeros en general, ¿no? Compártanlo con sus compañeros en el grupo de eso, para que puedan darlo también, ¿sí? Para que puedan medirse, como quien dice, ¿no? En fin, no habiendo más interrogantes, y si las hubiese, pues adelante. Eso sería todo, chicos, ¿sí? Muy buenas noches con cada uno de ustedes y pues que tengan un buen inicio de semana.